Ahí estamos grabando. Ya. Mm. Vamos a partir. Vamos a compartir pantalla también. Un pequeño PPT que preparé. Y vamos a comenzar el tema que nos convoca hoy día. Ya. Eh, Está como raro volver a hacer clases por Zoom después de que ya volvimos a la presencialidad, pero las circunstancias no hacen hacer esta clase nuevamente de esta forma. Ok, me toca revisar a mí hoy día las garantías, ese es el nombre que le colocamos al taller, pero netamente yo me voy a enfocar en la hipoteca y el, en la hipoteca en el ejercicio profesional. Ya vamos a conversar un poco de ciertas doctrinas que tiene que ver con la hipoteca, algo del concepto, sus características. Luego vamos a revisar los materiales que yo les subí para después en la parte final entrar netamente a lo que es el juicio hipotecario y ver la actividad evaluada que vamos a hacer, que dice relación con redactar una de estas solicitudes de, de desposeimiento, de acción de desposeimiento, tanto la solicitud de notificación judicial de desposeimiento como la demanda misma de desposeimiento. ¿Ya? Dicho esto, vamos a partir. Eh, la hipoteca, recuerden que acá está tratada como el contrato de hipoteca, pero la hipoteca, recuerden que es un derecho real, ¿ya? Y la define el Código Civil en el artículo 2407, ¿ya? Dice que es un derecho de prenda sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. Esta definición ha sido duramente criticada por la doctrina, ¿ya? Señalan que es una definición incompleta. Primero que nada, se le critica que utiliza la palabra prenda en circunstancias que el derecho de prenda es un derecho totalmente distinto a la hipoteca. ¿Ya? Aquí la prenda está tomada como sinónimo de garantía, ¿ya? Más que nada. Eh, lo otro que se le critica a esta definición es que habla de los bienes que parecen en poder del deudor. Y ahí las partes del contrato de hipoteca es el acreedor y el constituyente, no el deudor, porque muchas veces pasa que el constituyente de la hipoteca no es necesariamente el deudor, ¿ya? Puede que yo pueda pedir un crédito y mi mamá coloque una propiedad de ella para la satisfacción de un crédito mío. ¿Ya? En ese caso, mi mamá no es deudora, yo soy el deudor, ella es la constituyente de la hipoteca. Eso también se le critica, esa palabra deudor. Y también una tercera crítica que se le hace a esta definición es que no señala los derechos que tiene de que se encuentra investido el acreedor hipotecario, que siempre va a tener el derecho preferente de pago y el derecho de persecución, ya que los vamos a analizar en conjunto más rato. Hay una definición muy buena que encontré en un apunte de la profesora Brandt y la copié, que dice que es un derecho real de garantía que recae sobre un inmueble que permanece en poder del que lo constituye y que da derecho al acreedor para perseguirlo en manos de quien se encuentre y a pagarse preferentemente con el producto de la venta en pública subasta. Esta definición es más completa, ya es la que define como el derecho real, ¿no es cierto? Y recuerden que siempre el derecho real
va a tener su propia acción, porque va a proteger la cosa, y por eso que existe la acción hipotecaria, que solo la puede ejercer el acreedor hipotecario. Cualquier duda que no vayan entendiendo, me interrumpen nomás y yo les voy explicando, ¿ya? Ahora, este derecho real eh, tiene varias características, ¿ya? Primero, es un derecho real de garantía, ¿ya? Eh, Porque conforme al artículo 2428, señala que la hipoteca da al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada, sea quien fuere el que la posea, y a cualquier título que la haya adquirido. La persona que constituye una hipoteca puede perfectamente vender el inmueble hipotecado y este caer en manos de otra persona. El acreedor hipotecario, en el momento que le incumplan la obligación principal que está garantizada con hipoteca, él, como dice esta norma, puede ir detrás de esta finca, del inmueble sobre el cual está garantizada la hipoteca, y perseguir a esta persona que compró. Ese sería el demandado, ¿ya? Aquí un poquito hablemos un poco también de los materiales, si es que tuvieron oportunidad de revisarlos. Les mandé bien pocos materiales. Pero si se fijan, hay una persona, un A, le vamos a poner, bueno, no me acuerdo el nombre, que él constituye una hipoteca con un banco, ¿ya? Por un mutuo hipotecario. Y después este señor, sin la autorización del banco y infringiendo una cláusula de no enajenar, transfiere esta propiedad a un tercero, ¿ya? Y este tercero inscribe la propiedad a su nombre conforme sale el certificado de dominio vigente acompañado, y la idea es que la actividad que nosotros vamos a hacer es una demanda en contra de este tercero poseedor, ¿ya? Vamos a ser abogados del banco en esta oportunidad, ¿ya? ¿Y por qué digo los bancos? Porque la hipoteca tiene mucha injerencia en el ámbito bancario. Eso no obsta que también mucha gente ocupa la hipoteca para garantizar ciertos créditos, qué sé yo, pero el gran fuerte de la hipoteca es en el tema bancario, ¿ya? El hecho que sea también una, un derecho real de garantía, es como les decía antes, que por ser un derecho real, siempre tiene aparejadas ciertas acciones. El derecho real de dominio tiene aparejada la acción reivindicatoria, el derecho real de herencia tiene la acción de petición de herencia, la acción prendaria, la prenda tiene la acción prendaria, y la hipoteca tiene la acción hipotecaria, ¿ya? Así que eso es un derecho real inmueble conforme al lo que señala el artículo 580. Recordemos ese artículo, decía que los derechos y acciones que se reputan bienes muebles o inmuebles según sea la cosa en que han de ejercerse, que se debe, ¿ya? Por eso que la hipoteca siempre va a recaer sobre bienes raíces. Cuando veamos un poquito más adelante sobre qué bienes específicamente cae, van a ver que también hay ciertas excepciones, pero la regla general es que recae sobre inmuebles propios del constituyente. Tienen que ser inmuebles propios. Aquí no se da jamás la figura de la hipoteca de cosa ajena ni nada por el estilo. Es un derecho real accesorio porque existe una obligación principal a la cual esta hipoteca accede, ¿no? Y eh, esta,
esta existencia de una obligación principal a la cual accede es netamente aplicación del principio de la accesoriedad, de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y como vamos a ver tanto en la extinción de la hipoteca como en la prescripción de la hipoteca, se prescribe la hipoteca consecuencialmente como un efecto de la extinción o prescripción de la obligación principal. Así lo señala el artículo 2334, que indica: la hipoteca se extingue junto con la obligación principal. Se extingue a sí mismo por la resolución del derecho que la constituyó o el evento de la condición resolutoria según las reglas. Se extingue además por la llegada del día hasta el cual fue constituida y por la cancelación que el acreedor otorgare por escritura pública. Claro que la última ahí ya no es muy consecuencial, porque ahí ese es más que nada por un acto unilateral. Con respecto a la prescripción, hay una norma en el artículo 2516 que señala que la acción hipotecaria y las demás que procedan de una obligación accesoria prescriben junto con la obligación que accede. ¿Ya? Ahí está mucho más claro la aplicación misma de este principio. También, como derecho real, la hipoteca constituye una limitación al dominio. Recuerden que la hipoteca se tiene que inscribir, es un título que debe inscribirse en el conservador de bienes raíces. Este título se inscribe en el registro de hipotecas y gravámenes. Ya ¿Perdón? ¿Alguien preguntó algo? ¿No? Recuerden que se inscribe la hipoteca en el registro de hipotecas y gravámenes, lo cual implica una limitación al dominio, pero no una prohibición de enajenar, ¿ya? El, mientras la hipoteca esté vigente, el constituyente conserva las facultades de uso, goce y disposición. El tema es que si tú vendes una propiedad que tiene hipoteca, tú la vendes con la hipoteca, ¿ya? A eso se refiere lo que esta limitación al dominio, y que estas facultades de disposición tengan como límite el derecho del acreedor hipotecario, porque mucha gente vende propiedades que están hipotecadas con la condición de que la persona que compre después siga pagando el crédito, ¿ya? O por lo general, cuando hay una deuda que accede esta hipoteca, como ocurre aquí en la figura, esta persona tiene que haber comprado, le pagó la propiedad completa y de ahí se sacó plata para poder dejar la deuda al día. Mientras la deuda esté al día, mientras el banco se le esté pagando, el banco no va a hacer nada, ¿ya? Pero el problema es que si la persona que compra la propiedad deja de pagar, es obvio que el banco va a hacer uso de este derecho de persecución que tiene, y va a poder demandar a este comprador, ¿no es cierto?, para exigirle también el pago, porque como vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos lo del juicio, también tiene una posibilidad este señor de poder pagar. Eh, También la hipoteca da origen a una preferencia. Si recordamos las materias de obligaciones, cuando vimos la prelación de créditos, se acuerdan que habían ciertos créditos que tenían preferencia y dentro de eso estaban la hipoteca. Eh, Ahora, el contrato de hipoteca
recuerden que no tiene que ver con el derecho real de hipoteca. O sea, lo que más se estudia es el derecho real de hipoteca. Lo del contrato, netamente se estudia su definición, sus características y sus solemnidades, que es lo único que se pregunta también en el examen y es lo que ustedes también tienen que tener claro. Utilizando una definición también de la profesora Brandt, señala que el contrato de hipoteca es aquel contrato en virtud del cual una parte, el constituyente, se obliga para con otra a constituir a su favor el derecho real de hipoteca sobre un inmueble de su propiedad, que permanece en su poder con el objeto de asegurar el cumplimiento de una obligación principal. ¿Ya? Entonces, este contrato tiene ciertas características. Es un contrato unilateral porque aquí, independiente que lo constituyen dos personas, hay uno solo que es el obligado, ¿ya? Genera obligación para una sola parte. La obligación se le genera al constituyente, ¿ya? Que como les decía, puede o no ser el deudor. Eh, el contrato de hipoteca sirve porque hace las veces de título translaticio del derecho real de la hipoteca. Y como van a ver, tiene también una solemnidad que debe inscribirse para que se perfeccione la tradición del derecho real de hipoteca. Ya lo vimos, es un contrato accesorio, ¿no es cierto? Ya que sigue la suerte de otro. Con respecto a las solemnidades, nos vamos a remitir a los artículos 2409 y 2410 del Código Civil. El 2409 señala que la hipoteca deberá otorgarse por escritura pública. Podrá ser una misma la escritura pública de la hipoteca y la del contrato que accede. Y el 2410 dice que la hipoteca deberá además ser inscrita en el registro conservatorio. Era que le decía yo que es el registro de hipotecas y gravámenes. Sin este requisito, no tendrá valor alguno, ni se contará su fecha, sino desde la inscripción. Acá hay una discusión doctrinaria de hace muchos años eh, sobre si estos dos artículos serían solemnidades del contrato de hipoteca, ¿ya? Y hay una postura que en su tiempo la hizo valer el profesor Alessandri, muchos años atrás, y él decía que las dos eran requisitos del contrato, sobre todo por la expresión además que señalaba el artículo 2410. Pero el profesor Somarriba y la gran mayoría de la doctrina piensan que la única solemnidad que tiene el contrato de hipoteca es su escrituración, es la escritura pública. Porque señalan que la hipoteca, la inscripción de la hipoteca, es un requisito para la tradición de la hipoteca y para que ésta se perfeccione como derecho real. ¿Ya? Así que esa es una discusión que se ha hecho valer en ese ámbito. Eh, Conforme al artículo 52, número 2 del reglamento del conservador de bienes raíces, el contrato de hipoteca es un título que debe inscribirse, es un título que debe inscribirse, ¿ya? Y en cuanto a los contenidos de la inscripción,
conforme al artículo 81, son muy similares a inscribir también un título de dominio. Deberá, por ende, venir descrito en forma detallada el inmueble sobre el cual accede y también el monto a lo que está accediendo esta hipoteca. En cuanto a los bienes susceptibles de caucionarse con hipoteca, primero que nada, como les decía, la regla general es que sean inmuebles propios por naturaleza. ¿Ya? El hecho de que sean inmuebles propios por naturaleza acarrea que también vayan sobre los mismos los inmuebles por adherencia y los por destinación. O sea, si yo dejo un terreno que está eriazo, lo dejo en hipoteca y luego construyo, planto árboles o siembro o dejo animales de arreo, qué sé yo, todo eso se suma a la hipoteca. ¿Ya? Va a incluir tanto el inmueble por naturaleza como los por adherencia y por destinación. Además, esto es como bien raro porque se pueden constituir hipotecas sobre las naves superiores a 50 toneladas. Entonces, esto es extraño porque son bienes muebles las naves, sean o no sean de ese tonelaje, pero son bienes muebles. Entonces, esto debería verse por el lado de la prenda y no por el lado de la hipoteca. Pero así en la ley esto se autoriza. También se puede hipotecar el derecho de usufructo que se tenga sobre un bien raíz. Eh, Se pueden también garantizar con hipotecas las cuotas de dominio de un inmueble. Por ejemplo, si tres personas, tres comuneros son dueños de una propiedad, uno puede dejar en hipoteca sus derechos que tiene en esa, que es su cuota dentro de esa comunidad. También se pueden dejar en hipoteca los bienes futuros. Esto se utiliza mucho cuando hay una compra en verde o hay una compra en blanco, inclusive, ¿ya? Recuerden que las compras en verde, uno compra una parte del inmueble, ¿no es cierto? Que donde a futuro se va a desarrollar un proyecto inmobiliario y eso va a terminar con un inmueble dentro de una comunidad. Así que eso también se puede hacer. Y se pueden constituir también las hipotecas sobre las concesiones mineras. Las obligaciones a las cuales accede la hipoteca pueden ser para garantizar obligaciones de dar, de hacer o no hacer, que sean puras y simples o también sujetas a modalidades. Existe un tema que es la cláusula de garantía general hipotecaria, ya que eh, con ciertas modificaciones que se han ido haciendo a la ley sobre protección al consumidor, cada vez los bancos están más restringidos con este tipo de garantías generales, ¿ya? Porque antiguamente uno, cuando compraba un inmueble en el banco, te hacían firmar dos hipotecas. Una que garantizaba la compra del inmueble y otra que te garantizaba cualquier tipo de obligación para con el banco, presente o futura. Ya, eso como les digo, con ciertas modificaciones, con las leyes que salieron sobre las cláusulas abusivas y todo eso, se ha ido un poco restringiendo. En cuanto a la extinción de la hipoteca, esto, como les decía adelante, puede ser por vía directa o por vía consecuencial. La vía directa puede ser por el efecto que produce la renuncia del acreedor. El acreedor puede renunciar a la hipoteca, lo cual hace liberar al constituyente de la misma, firmando una escritura pública donde señala y manifiesta que él renuncia eh, a esta hipoteca.
El otro caso de extinción por vía directa ocurre con una situación que es un tema procesal que se llama la purga de la hipoteca. No sé si alguna vez lo han escuchado. Les cuento un poco de qué se trata. Acá tenemos que remontarnos a la situación que ocurre en los juicios ejecutivos. Se supone que yo, abogado demandante de un juicio ejecutivo, trabé un embargo sobre una propiedad, este es el presupuesto que debe ocurrir, y trabé un embargo sobre una propiedad que tenía una hipoteca, no constituida conmigo ni con mi cliente, sino que constituida con un tercero. Entonces, eh, el artículo 2428 eh, dice que para que esta excepción surte efecto en favor de un tercero, deberá hacerse la subasta con citación personal en el término de emplazamiento de los acreedores que tengan constituidas hipotecas sobre esta finca. Entonces, tú estás obligado, para poder sacar a remate una propiedad que está hipotecada, estás obligada en el juicio, este juicio ejecutivo, a citar a este acreedor hipotecario al juicio para que haga valer su crédito, ¿ya? Y para hacer valer su crédito, tiene que el crédito estar garantizado con una obligación líquida actualmente exigible y que su acción no esté prescrita, que es lo mismo que te exigen, ¿se acuerdan? Cuando uno ingresa una demanda ejecutiva, ¿ya? Siempre se van a cobrar ese tipo de créditos, no créditos vencidos o créditos que ya están con fecha para prescripción, esos no. Entonces, como les contaba, a este acreedor hipotecario se le cita, o sea, tienes que contratar un receptor judicial, ir y notificarlo, para que en el término de emplazamiento, hablamos de término de emplazamiento en el juicio ejecutivo, recuerden que son 8 días. En el juicio ordinario son 18. ¿Ya? Entonces, dentro de estos 8 días, el acreedor, este acreedor hipotecario, este tercero, tiene que hacer valer el crédito. Y si hace valer el crédito, él se va a pagar en forma preferente al embargo que yo estoy pidiendo, porque se supone que mi crédito es un crédito balista nomás, pues entonces no tiene la preferencia de pago que tiene la hipoteca. Y yo tendré que sacar a remate la propiedad, el acreedor hipotecario se pagará su deuda y si hay un saldo, ahí voy yo por ese saldo, ¿ya? En el caso que este señor, dentro de este término de emplazamiento que le da la ley, guarde silencio o no comparezca al tribunal, la, la sanción que tiene la hipoteca es que se purga, ¿ya? Purgar es anularla, ¿ya? Es similar a la nulidad, ¿ya? Entonces, esto va a ocasionar que este deudor se, se quede sin poder cobrar esa hipoteca y como el juez va a constatar que se notificó de que se esperó el plazo para que esta persona hiciera valer su crédito y no lo hizo, ese mismo juez, cuando tenga que entregar el inmueble a la persona que se lo adjudicó en la pública subasta, es el mismo juez quien va a ordenar el alzamiento de esta hipoteca, de esa inscripción hipotecaria para entregarle el inmueble libre de todo gravamen a esta persona. ¿Ya? ¿Y por qué lo va a alzar? Porque la hipoteca va a estar purgada. También lo importante leer aquí el artículo 492 del Código de Procedimiento Civil, que es el que habla en el juicio ejecutivo de lo que yo le estoy contando. Dice este artículo: si por un acreedor hipotecario de grado posterior se persigue una finca hipotecada contra el deudor personal que la posea,
El acreedor o los acreedores de grado preferente, citados conforme al artículo 2428 del Código Civil, podrán o exigir el pago de sus créditos sobre el precio del remate, según su grado, o conservar sus hipotecas sobre la finca subastada, siempre que sus créditos no estén devengados. No diciendo nada en el término de emplazamiento, se entenderá que optan por ser pagados sobre el precio de la subasta. Si se ha dictado resolución de reorganización que incluye los bienes del poseedor de la finca perseguida o ha sido sometido a un procedimiento concursial de liquidación, se estará lo prescrito en el 2477. Los procedimientos que den lugar a las disposiciones anteriores se verificarán en audiencias verbales. ¿Ven? Así que ese es el tema de la purga de la hipoteca. Y como les decía, había una vía directa, ¿no es cierto?, de terminar la hipoteca, que es por la renuncia y por la purga. Y también está la vía consecuencial que dice relación con el principio de la accesoriedad. Si yo extingo por cualquier medio de extinguir la obligación principal, se va a extinguir también la hipoteca. Por ejemplo, lo más usual que garantiza la hipoteca es un contrato de mutuo. El mutuo es, recuerden que es un préstamo de dinero. Y en el mutuo eh, es muy frecuente garantizarlo con una hipoteca. Ahora, si yo voy y pago el mutuo, el acreedor hipotecario tiene el deber de alzar esta hipoteca, ¿ya? Esta es otra modificación también que se les hizo a los bancos, también cuando salieron todas estas normas con respecto a la protección sobre los derechos de los consumidores, porque antiguamente también pues, era todo un tema alzar después la hipoteca. Tú le pagabas al banco y el banco ya, pues, y la escritura y todo, y como no había una ley que los obligara a alzar las hipotecas, era tremendo. La gente tenía que contratar hasta un abogado para ubicar al abogado del banco y hacer todo el trámite para que ese caballero redactara la escritura, o al final uno se la redactaba para que él consiguiera la firma, ¿ya? Pero esto se modificó y ahora, una vez que tú pagas el crédito al cual accede, el banco está obligado, si no me equivoco, son 20 días, está obligado el banco a efectuarte la escritura. Y si no la efectúa dentro de ese plazo, se transforma en una obligación de hacer. O sea, tú puedes demandar al banco la obligación de hacer para que efectúe la suscripción de este documento. Recuerden que una de las obligaciones de hacer es suscribir un documento y eso puede ser relacionado a cualquier tipo de contrato. Eh, En- eh, y, y, y por supuesto, hablando de otros medios de extinguir la obligación, por ejemplo, si cuando tú tienes que demandar la prescripción extintiva de una hipoteca, tienes que demandar la prescripción extintiva de la deuda cual excede y de la hipoteca, ¿ya? Para que pueda producir el efecto de anular, o sea, de extinguir la obligación también de la hipoteca. Y declarándose la prescripción del mutuo, se va a declarar consecuencialmente la prescripción de la hipoteca y se va a ordenar el alzamiento y la cancelación de esas inscripciones. Conforme al artículo 2415, y vamos a meternos ya en el terreno de los efectos de la hipoteca, y es muy importante que leamos el artículo 2415, que hay veces que hasta abogados viejos no saben estas cosas, ¿ya? Entonces, es súper importante que esto lo vayan amoldando desde acá de la universidad. La gente tiende a pensar, y como les digo, algunos abogados también creen, que las cosas por estar con una hipoteca no se pueden vender, ¿ya? Y el artículo 2415 señala que el dueño de los bienes grabados con hipoteca
podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquier estipulación en contrario, ¿ya? Y aquí nos tenemos que meter necesariamente en el tema de las cláusulas de no enajenar, porque por lo general, si ustedes miran una promesa, un contrato de hipoteca de los que se celebran con las entidades bancarias, siempre, siempre, siempre te hacen firmar también una cláusula de no enajenar, donde tú te comprometes a no vender el inmueble sin la autorización previa del banco. Y la verdad que esa es cuando uno va a inscribir el contrato completo al conservador, el conservador hace 3 inscripciones. Te inscribe el dominio en el registro de propiedad, te inscribe la hipoteca en el registro de hipotecas y gravámenes, y esta cláusula de no enajenar, que es la prohibición de no enajenar, prohibición de enajenar, la inscribe en el registro de prohibiciones, ¿ya? Donde mismo se inscriben los embargos, las medidas precautorias y todo eso. Pero como esta prohibición es convencional, o sea, aquí no es por ley, no es una prohibición por ley, ojo, no es una prohibición decretada por un tribunal, no es un embargo, no es una medida precautoria, por lo tanto, no hay objeto ilícito en enajenar. Objeto ilícito, recuerden que hay en las cosas embargadas por decreto judicial, que también son las prohibidas por decreto judicial cuando son las medidas de prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados. ¿Ya? Entonces, esto para que lo tengan súper claro, porque eh, la verdad que no es que quiera enseñar cosas en contra de los bancos ni nada, pero es muy usual que mucha gente se atrasa a veces en sus dividendos hipotecarios, está con las deudas hasta acá y la única salida que tiene es vender el inmueble a un tercero, ¿ya? Entonces muchas veces los que se dediquen al ejercicio libre les va a tocar hacer este contrato como el que les mandé yo, que firma este caballero que compra. ¿Ya? Entonces, ese contrato también hay que hacerlo con mucho cuidado e individualizar también las garantías que tiene. Y ese contrato, el conservador lo va a inscribir. Y lo va a inscribir porque, como les decía, es una prohibición convencional. Ahora, los bancos igual la colocan la cláusula porque con eso tienen acreditado el incumplimiento de la obligación. Y ustedes saben que teniendo el incumplimiento de la obligación, ellos pueden hacer valer las acciones para resarcir los perjuicios de ese incumplimiento. ¿Ya? Entonces, claro, yo tengo un contrato donde le puse que te prohíbo vender y tengo otro contrato donde vendió. O sea, a quien te de juez se va a dar cuenta que hubo un incumplimiento al primer contrato, ¿ya? Eso no reviste mayor análisis. Y vamos ahora a hablar de estos efectos. El primero, que es el más importante, es el derecho de persecución, que de antes le leí el artículo 24-28, ¿no es cierto? Lo repetimos. La hipoteca da al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada, sea quien fuere el que la posea, ya cualquier título que la haya adquirido. Entonces, volviendo al caso que yo les subí, el banco, como dejan de pagar este mutuo, el banco ahora va a demandar a la persona que compró, ¿ya? Y ojo aquí, porque en el ejercicio que ustedes tienen que hacer, tienen que redactar una demanda
Son dos solicitudes. Viene acá al final del PPT las instrucciones en todo caso. Pero el juicio es del banco contra este tercero poseedor, que fue el nuevo comprador del inmueble. Eh, Voy a volver después al derecho de persecución, pero también me interesa que tengan claro que la hipoteca tiene un derecho de pago preferente y que está señalado en el artículo 2477 del Código Civil. Señala, la tercera clase de créditos comprende los hipotecarios. A cada finca grabada con hipoteca podrá abrirse a petición de los respectivos acreedores o de cualquiera de ellos un concurso particular para que se les pague inmediatamente con ella, según el orden de las fechas de sus hipotecas. ¿Ya? El permiso aquí, yo me vengo a pagar. Eso dice relación con el derecho de pago preferente. Entonces, este artículo, ¿no es cierto? 2428 también señala eh, este derecho de persecución. Para que proceda este derecho de persecución, el presupuesto de su ejercicio es que el bien que estaba garantizado con hipoteca se encuentre en poder de un tercero. ¿Ya? Forma los materiales, ¿no es cierto? Ya dijimos, el acreedor es el banco, está un constituyente de la hipoteca y hay un tercero poseedor. Y la demanda va a ser entre el acreedor y el tercero poseedor. ¿Acá alguna duda, alguna consulta, algo? ¿No? Ya, Todo claro hasta ahora, profe. ya, ok. Eh, Aquí vamos a entrar en lo que se denomina la acción de desposeimiento. La voz desposeimiento es sacar la posesión de alguien, de por ahí más o menos su raíz lo indica. Porque como yo tengo derecho de venta, que es uno de los derechos que tiene el acreedor, no es que él pueda tomar la propiedad, sacar a la persona de ahí y ponerla en venta al otro día, no. La venta se refiere a la venta forzosa. El acreedor tiene derecho a perseguir la finca para ponerla en manos de un tribunal para que la liquiden, no para que ellos vayan a un corredor de propiedad a vender la propiedad. Eso no es así. ¿Ya? El, el artículo ya podrá siempre venderlo. El, el tercero poseedor pasa a ser dueño del bien hipotecado cuando compra, pero no le transmite la hipoteca, ni le transmite tampoco el contrato al cual accede esta hipoteca. ¿Ya? Por eso les decía, se suele mucho en la práctica, la gente que ya está abogada con deuda hace esto porque vendiendo su propiedad, la puede vender un poco barato, va, y sobre todo cuando ya lleva ya años pagando el crédito hipotecario, ya se supone que ya hay pagado harto, entonces algo vas a poder recuperar y se saca un resto de plata para poder dejar el crédito al día. Pero siempre queda como un acuerdo entre el constituyente y el tercero poseedor de que éste siga pagando el crédito, pero muchas veces también, como el tipo no es una deuda de él, también las dejan de pagar. Pues entonces ahí el banco dice, ah, ya, voy a iniciar el juicio hipotecario. Y para iniciar un juicio hipotecario se deben acompañar ciertos documentos a la admisibilidad de la acción. Y el primero que tienes que acompañar es el certificado de dominio vigente del inmueble con las inscripciones de la hipoteca.
Y ahí es donde te vas a tomar con la sorpresa, ¿no es cierto?, de que puede eh, que, ahí donde tenía los materiales, claro. Aquí te tocas con la sorpresa. Aquí, el material 3 que les mandé. ¿Ven? Es un certificado de dominio vigente, ¿cierto? Otorgado por el conservador de bienes raíces de Iquique, donde aparece hoy día que este señor, que no es el constituyente de la hipoteca, aparece como dueño. Entonces, claro, el banco saca este certificado y yo, chuta, este caballero vendió. Ya, no puedo iniciar el juicio ejecutivo directo, sino que voy a tener que iniciar la acción de desposeimiento. ¿Ya? Y la acción de desposeimiento que, que indica este señor está, está consagrado en el artículo 2429. Dice: el tercer poseedor reconvenido para el pago de la hipoteca constituida sobre la finca que después pasó a sus manos con este gravamen, no tendrá derecho para que se persiga primero a los deudores personalmente obligados. Ya, o sea, le pegaste al tiro. Si a este señor lo van a notificar, al que está viviendo ahí, él le prohíbe la ley que se venga a defender. Pero si yo no debo, debe la otra persona. No, no puede hacer eso. Ya, eso fuera. Después dice: haciendo el pago, se subrogan los derechos del acreedor en los mismos términos que el fiador. No le impide pagar, ¿ya? Porque, como van a ver, existe una gestión previa, una gestión preparatoria a, a este juicio ejecutivo, que es la notificación judicial de desposeimiento. Y en esta notificación judicial, a esta persona se le va a notificar, que él tiene un plazo de 10 días o para pagar la deuda o abandonar el inmueble. O sea, aquí, hoy, si el nuevo poseedor quiere salvar la propiedad, ¿no es cierto?, lo va a tener que hacer. El profesor Casarino define la acción de desposeimiento contra terceros poseedores de la finca hipotecada de la siguiente manera. Dice que es el derecho de persecución puesto en ejercicio, o bien la facultad que la ley confiere al acreedor hipotecario para obtener la realización de la finca hipotecada en manos de quien se encuentre, con el objeto de pagarse de su crédito. ¿Ya? Aquí, que pónganme atención porque esto va para el trabajo que tienen que hacer. Hay que guiarse por lo que se señala en el artículo 757 perdón, 758 y 759, me equivoqué aquí esto es 758 y 759, para después enviárselos bien. Ya, dice el 758 del Código de Procedimiento Civil: para hacer efectivo el pago de la hipoteca cuando la finca gravada se posea por otro que el deudor personal, se notificará previamente al poseedor, señalándole un plazo de 10 días para que pague la deuda o abandone ante el juzgado la propiedad hipotecada. ¿Ya? Abandone ante el juzgado. Eso era lo que les decía yo delante. Si tú no vas a decir, oye, no, toma, ahí está la llave, que es el banco con la casa. No, no, no. Si esta persona no va a pagar, esta persona tiene que hacer
entrega del inmueble al tribunal. Y el tribunal va a proceder a sacarlo a remate cuanto antes, ya porque tribunales no tienen funciones de inmobiliaria, comprenderán ustedes. El artículo 759 señala lo siguiente. Si el poseedor no efectúa el pago o el abandono en el plazo expresado en el artículo anterior, podrán desposeérsele de la propiedad hipotecada para hacer con ella pago al acreedor. Esta acción se someterá a las reglas del juicio ordinario o a las del Ejecutivo según sea la calidad del título en que se funde, procediéndose contra el poseedor en los mismos términos en que podría hacerse contra el deudor principal. ¿Ya? Primero, entonces, está esta gestión preparatoria donde es una notificación de desposeimiento. Señor, usted pague o va a ser desposeído. Nada más, eso es la primera parte. Si él paga, se extingue la obligación, hasta luego, se acabó. Pero si él no paga, ni tampoco hace abandono del inmueble, se va a iniciar el segundo juicio. ¿Y por qué la ley habla de juicio ordinario y de juicio ejecutivo? Porque va a depender del título que tenga esta persona. Puede que la deuda tenga entre 3 y 5 años el título ejecutivo. Por lo tanto, a mí no me va a servir ese título ejecutivo para iniciar un juicio ejecutivo. Recuerden que el juez hace un examen de admisibilidad al título y si este tiene más de 3 años, declara la prescripción de la acción ejecutiva. Entonces, si estamos entre los 3 y los 5 años, no me va a quedar otra que iniciar un juicio ordinario de desposeimiento. ¿Ya? Y si la deuda no tiene los 3 años, tienes que iniciar el juicio ejecutivo de desposeimiento. ¿Ya? Y en ese juicio ejecutivo vas a tener que describir y contar todo lo que ocurrió en la gestión preparatoria, con fecha tanto se le notificó, ¿no es cierto?, a esta persona, y no hizo abandono, y por lo tanto procede la demanda, que es lo que ustedes tienen que trabajar. Ahora, es súper importante que antes de inclusive iniciar la gestión esta preparatoria, ustedes inicien esto a través de una medida prejudicial precautoria, ¿ya? Porque puede ocurrir que vaya a iniciar el juicio, le notifican la demanda, este tercero poseedor viene y se la vende a otra persona. Y como tiene 10 días para contestar, a los 10 días va a decir, yo no soy el dueño de esto, yo vendí. Y va a hacer que ese juicio se frustre y el banco tenga que iniciar, o el acreedor tenga que iniciar un nuevo juicio. ¿Ya? Entonces, si tú partes con una prejudicial precautoria, esa prejudicial es una medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos, que es lo mismo que un embargo para efectos del objeto ilícito. ¿Ya? Por lo tanto, ahí ya no va a poder enajenar, por más que el otro artículo que hemos leído 2 veces me autorice a vender propiedades con hipoteca. Porque esta no es la prohibición convencional que había anteriormente. Esta es una prohibición declarada por un tribunal. Por lo tanto, hay objeto ilícito en la enajenación. Pero si no lo pediste como medida prejudicial, lo tienes que pedir en la solicitud de notificación de desposeimiento, ¿ya? Para que eso no ocurra esto y tengas que estar demandando constantemente, ya con eso se le separa de inmediato cualquier intento. Eh, Recuerden que el artículo 279 del Código de Procedimiento Civil, que establece las medidas prejudiciales precautorias, dice que se podrán solicitar como medidas prejudiciales las precautorias de que trata el título 5 de este libro,
existiendo para ello motivos graves y calificados y concurriendo las circunstancias siguientes. ¿Ya? Primero, que se determine el monto de los bienes sobre los que deben recaer las medidas precautorias. Aquí los juicios es simple porque se supone que la deuda tiene una cuantía determinada y esa es la deuda líquida exigible y que su obligación no está prescrita, por lo tanto el monto es fácil. Y la segunda obligación que te hacen cuando es prejudicial precautoria, porque esto no rige cuando es precautoria ya notificada, ¿ya? Si es prejudicial, te obligan a rendir una fianza, ¿ya? Tiene que rendir una fianza o dejar una garantía, es más que nada por los efectos que pudiese tener para hacerlo con seriedad, para que no se hagan este tipo de cosas por hacer daño o de mentira, ¿ya? O de mala fe. Eso es lo que más que nada que es lo que se afianza. Ya. En cuanto a las actitudes de este tercer poseedor notificado, ¿no es cierto? Ya dijimos que en una de ellas puede ¿Profe? pagar la deuda. ¿Aló? ¿Profe? ¿Alguien me habló algo? Sí, profe, está proyectando el PowerPoint porque no se ve. Uh, sí, disculpa, a ver. Claro, me había cambiado, quedé con el. Claro, aquí. Ahí Aquí sí, estaba. profe. En el anterior estaba esto, que era la definición que les leí de Casarino, ¿no es cierto? Después el artículo, los que le leí del Código de Procedimiento Civil, que son para utilizarlos para que hagan su ejercicio. Y ahora había pasado a esta, que es la penúltima hoja ya del PPT. Ahí se ve, ¿no es cierto? Ahí estamos, ¿no? Sí, profe, se ve. Ya. Entonces, como les comentaba, este tercero poseedor ya notificado, ¿no es cierto? Puede pagar la deuda. Ya, o puede ir a negociar. Muchas veces ocurre que el tercer poseedor, claro, va a pagar o va con el banco y renegocia. Y él, si es sujeto de crédito, le van a otorgar un crédito para pagar el crédito anterior y le va a extinguir la obligación al deudor primitivo, pero se va a constituir una nueva hipoteca que no tiene nada que ver con la anterior y este tercero poseedor va a pasar a ser el nuevo deudor y constituyente de la hipoteca. ¿Ya? Ahora, si él paga, está pagando una deuda fina. Y eso, en nuestro derecho, produce efectos de subrogación, como lo señala el artículo 1610, número 2 del Código Civil. Dice este artículo: se efectúa la subrogación por el Ministerio de la Ley y aún contra la voluntad del acreedor en todos los casos señalados por las leyes y especialmente a beneficio, número 2, del que habiendo comprado un inmueble es obligado a pagar a los acreedores a quienes el inmueble está hipotecado. ¿Ya? O sea, este señor, el Charles, que es el tercero poseedor en los materiales, porque es el comprador, dice a quien tienen que demandar, puede perfectamente pagar la deuda y una vez que la pague, volver a él repetir y demandar al deudor primitivo para que porque se subrogó en los derechos del acreedor hipotecario que le pagó. ¿Ya? Eh, con respecto a abandonar la finca, hay que remitirse a lo que dice el artículo 2426. Dice que el dueño de la finca perseguida por el acreedor hipotecario podrá abandonársela y mientras no se haya consumado la adjudicación, podrá también recobrarla pagando la cantidad que fuere obligada a la finca y además las costas y gastos que hasta abandono hubiere causado el acreedor. Esto me pasó inclusive una vez en un juicio. El tercero poseedor le dimos las opciones que tenía y decidió entregar la propiedad al tribunal.
Y entre el lapso que pasó desde que entregó la propiedad hasta que la sacaron a remate, pasaron como 6 meses, porque se dilataba, porque el abogado del banco tampoco era muy rápido, qué sé yo, pero este señor en los 6 meses le empezó a ir mejor y logró conseguirse el dinero y fue y se adjudicó la propiedad y pagó la deuda, ¿ya? Y volvió a recuperar. A eso es lo que dice. O sea, si él tiene cómo pagar antes de que se golpee el martillo y se la adjudique a otra persona, la va a poder recuperar, ¿ya? A eso es lo que se refiere. Entonces, les dije que si la actitud de este tipo, de este tercero poseedor, no es ni pagar ni abandonar, hay que necesariamente iniciar o el juicio ordinario de desposeimiento si el título que tiene es superior a los 3 años y menos de 5. Y tendrá que iniciar el juicio ejecutivo de desposeimiento del artículo 759. Si el poseedor no efectúa el pago o el abandono en el plazo expresado en el artículo anterior, podrá desposeérsele de la propiedad hipotecada para hacer con ella pago al acreedor. El 760 dice que efectuado el abandono o el desposeimiento de la finca perseguida, se procederá conforme a lo dispuesto en 23, 97 y 24 sin necesidad de citar al deudor personal. Pero si éste comparece a la incidencia, será oído en los trámites de tasación y de subasta. A eso se refiere, que se va a sacar a remate, ¿ya? Entonces, lo importante es que en el mandamiento que se, ojo aquí, porque ustedes van a redactar un juicio ejecutivo de esto, la gestión preparatoria y el juicio ejecutivo. Y lo importante es que cuando se ordene eh, el mandamiento de desposeimiento, tiene que ser clarita la petición, ¿ya? La actividad. Dice, redacte una solicitud de notificación de desposeimiento y una posterior demanda ejecutiva de desposeimiento en contra del tercer poseedor que dan cuenta las escrituras públicas enviadas como materiales con anterioridad. Recuerden, el primer material es un contrato de mutuo hipotecario celebrado entre el primer deudor y el banco. ¿Ya? Este señor fue el constituyente y deudor de la hipoteca y el banco es el acreedor. Luego, este señor, el segundo material es una escritura de compraventa donde el constituyente le vende la propiedad a un tercero que pasa a ser el tercero poseedor de la finca hipotecada. ¿Ya? Para que tengan claro quién va a ser el demandante y quién va a ser el demandado. Ya que recuerden que si son demandas tienen que cumplir los requisitos de todo escrito y tener claro el tribunal, la individualización de las partes con expresión de sus datos que son característicos. Se evaluará redacción ordenada, fundamentos de hecho, que en el fondo son muy cortos, pero tienen que ser claros y precisos. En la primera solicitud será contar de que el crédito, ¿no es cierto?, las hipotecas, ahí en los hechos pongo ahí que tiene que estar la transcripción perfecta de los datos de la hipoteca, ventas y sus inscripciones, ¿ya? Eso lo venimos trabajando desde los talleres de derechos reales, ¿ya? Ustedes saben qué es lo que se tiene que transcribir, ¿ya? No es todo en letra porque no es una escritura pública, así que pueden transcribir los datos perfectamente, pero necesitamos saber cómo se llama el inmueble, cuáles son sus deslindes y a través de qué título translaticio se adquirió y cuál es su inscripción actual en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces. Tengan cuidado ahí porque se la tienen que sacar desde el certificado de dominio vigente porque el otro señor tenía otra inscripción, recuerden, ¿ya? Que sale en el contrato de compraventa y sale el título que tenía la otra persona.
Se evaluará, ¿no es cierto?, los fundamentos de hecho, transcripción perfecta de los datos de hipoteca, ventas y sus inscripciones. Fundamentos de derecho, solamente las normativas pertinentes, las hemos analizado todas acá, yo también les voy a subir el PPT, así que también les va a quedar ahí, es un ejercicio cómodo, fácil, y que lo pueden hacer y asegurarse una súper buena nota. Y por favor, no se les vaya a olvidar que aquí quiero poner mucho en la petición concreta, tanto de la notificación de la solicitud de notificación de procedimiento, como la petición concreta de la demanda ejecutiva. Traten de agregarle en un otro sí el tema que les dije de solicitar una medida precautoria sobre la propiedad también para que eso quede más claro. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que me quieran preguntar? Hoy día es el último taller que tenemos. No nos vemos más en el semestre. Este me lo pueden hacer llegar ¿les parece el lunes 5 de junio? ¿Les parece? Lunes 5 de junio. Tienen ahí 2 Sí, profe. semanas. ¿Sí? ¿Ya? Buena fecha, anótenlo ahí. Entonces, lunes 5 de junio a las 20:30 horas. Estamos entonces. ¿No hay más dudas? ¿Nada? No, profe. No de mi Dígame. parte. Ok. Estamos entonces. Cuídense y que estén súper bien y que les vaya bien en todo. El trabajo el día 5 de junio entonces. ¿Ya? Muchas gracias, profe. Muchas gracias por No, todo. profe, cuídese, fue un gusto. Cuídense Profe, que mucho, que esté estén muy bien. bien. Muchas gracias. Nos vemos el próximo Que semestre, estén- ojalá. Eso. Así esperemos. Adiós. Que estén bien. Hasta luego.